El nazismo, también llamado nacionalsocialismo o fascismo hitleriano, fue una ideología totalitaria de extrema derecha liderada por Adolf Hitler en Alemania. Esta forma de fascismo rechazó la democracia y fue extremadamente racista, promoviendo la idea de que los alemanes, especialmente los considerados arios, eran superiores a otras razas. El nazismo estaba cargado de odio contra judíos, eslavos, romaníes y otros a quienes consideraban inferiores. Los nazis creían en un nacionalismo extremo, buscaban unir a todos los alemanes y expandir su territorio a costa de otros. Querían crear una sociedad alemana pura, sin divisiones sociales, donde todos trabajaran juntos por el bien común, pero solo si eran considerados parte de la raza superior. También rechazaron los conceptos marxistas de conflicto de clases o igualdad universal y se opusieron a la cooperación internacional. El nacionalsocialismo se centraba en la idea de que la vida es una lucha y competencia constantes, y la concebía en términos militares, organizando la sociedad como un ejército. Después de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo fue prohibido en Alemania y en muchos otros lugares, aunque algunos grupos aún siguen sus ideas hoy. El fascismo italiano, también llamado fascismo clásico, fue desarrollado por Giovanni Gentile y Benito Mussolini en Italia. Combinó ultranacionalismo extremo, militarismo y el deseo de recuperar territorios perdidos para restaurar el orgullo nacional. Entre 1925 y 1927, Mussolini desmanteló gradualmente las instituciones democráticas y estableció un estado policial. Los fascistas italianos consideraban que la Italia moderna era la heredera del Imperio Romano y buscaron crear un nuevo imperio en el Mediterráneo. Un lema recurrente fue: o estás con nosotros o estás contra nosotros. Se oponían al liberalismo, que veían como promotor del individualismo egoísta, y al socialismo, por su choque con el nacionalismo. Aunque inicialmente distinto del nazismo y no centrado en teorías raciales, el fascismo italiano terminó adoptando políticas antisemitas por presión de la Alemania nazi. A finales de la década de 1930, también reprimió minorías lingüísticas y culturales dentro de Italia para crear una identidad nacional unificada. Terminó en 1945 con la muerte de Mussolini y la caída de su régimen. El hungarismo se refiere a la ideología del Partido de la Cruz Flechada, un movimiento ultranacionalista de extrema derecha en Hungría liderado por Ferenc Szálasi. Gobernó de octubre de 1944 a marzo de 1945 bajo el nombre de Gobierno de Unidad Nacional. Combinó nacionalismo extremo, anticapitalismo, anticomunismo y fuerte antisemitismo, abogando por una sociedad sin judíos, árabes y toda la raza semita, considerados incompatibles con Europa. Durante su breve mandato, el régimen fue responsable del asesinato de miles de civiles y la deportación de 80.000 personas a campos de concentración. Tras la guerra, Szálasi y otros líderes fueron juzgados y condenados como criminales de guerra. El nacionalbolchevismo es un movimiento político que mezcla nacionalismo extremo con comunismo bolchevique. Surgió en Alemania, en grupos como el Partido Comunista de Alemania, que buscaban unir a comunistas y nacionalistas contra el Tratado de Versalles. Combinó posturas antidemocráticas, nacionalistas, anticapitalistas y antioccidentales, con elementos que se asemejan al fascismo. Aunque Hitler y el nazismo se opusieron al nacionalbolchevismo, también aparecieron expresiones similares en países como Rusia, India, Bélgica, Israel o Ucrania. El franquismo fue una forma de gobierno autoritario en España bajo el general Francisco Franco, quien se convirtió en dictador tras la Guerra Civil de 1936. Franco concentró todo el poder en sí mismo, gobernando con autoridad absoluta y alegando responder solo ante Dios y la historia. Su régimen se caracterizó por fuerte autoritarismo, anticomunismo, nacionalcatolicismo, conservadurismo y militarismo. Suprimió identidades regionales y diversidad cultural, promoviendo una cultura española unificada centrada en tradiciones castellanas como la tauromaquia. También censuró y prohibió numerosas actividades culturales. Franco simpatizó con la Alemania nazi y la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial, brindándoles apoyo material. Tras su muerte en 1975, España transitó hacia la democracia. El nacionalismo argentino, un movimiento nacionalista de extrema derecha,
surgió alrededor de 1910, con la idea de volver a sistemas económicos feudales y a una sociedad más jerárquica. Ganó relevancia en la década de 1930, apoyó el orden, la jerarquía y un catolicismo militante, y se opuso al liberalismo, a la izquierda, a la masonería, al feminismo, a los judíos y a los extranjeros. Buscó anexar países vecinos como Uruguay, Paraguay y Chile, y disputó territorios como las Islas Malvinas. Influido por el fascismo italiano y el nazismo, respaldó el establecimiento de un Estado autoritario tras el golpe de 1930. El cahanismo es una ideología sionista religiosa fundada por el rabino Meir Kahane que promueve un Estado judío teocrático donde los no judíos no tengan derecho al voto. Consideraba a los árabes en Israel como enemigos y apoyaba el expansionismo violento y el racismo extremo. El partido Kach, que fundó, fue prohibido en Israel y posteriormente designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos. El cahanismo suele describirse como una forma de fascismo judío por sus creencias ultranacionalistas y excluyentes. El fascismo esotérico combina ideología neonazi con creencias místicas, ocultistas y espirituales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Reinterpreta ideas nazis en un marco religioso, enfatizando la supremacía aria e incorporando doctrinas racistas. Plantea que los arios comparten una memoria racial o herencia espiritual que los conecta con orígenes divinos y con la mítica hiperbórea, vista como patria ancestral de la raza aria, un paraíso donde habrían vivido los dioses arios originales. Promueve la pureza y la superioridad racial aria, situando a los arios en la cima de una jerarquía espiritual, e influyó en diversos grupos neonazis y de extrema derecha. El fascismo austríaco estuvo representado por el Frente Patriótico, movimiento autoritario, nacionalista y corporativista establecido en 1933 por el canciller Engelbert Dollfuss. Se organizó de forma similar al fascismo italiano, pero sin ideología racial. Buscó unir Austria, proteger su identidad católica y resistir tanto al nazismo como al marxismo. Prohibió y persiguió a opositores políticos, incluidos comunistas, socialdemócratas y nazis austríacos que querían la anexión a Alemania. Tras el asesinato de Dollfuss por nazis en 1934, Kurt Schuschnigg asumió, pero fue forzado a dimitir en 1938, cuando la Alemania nazi anexó a Austria. Se debate si el Frente Patriótico fue una forma de fascismo. El maximalismo revisionista fue una ideología militante de derecha dentro del sionismo revisionista, liderada por Ava Aimeir. Propugnó un nacionalismo puro entre los judíos y la adopción de principios totalitarios dentro del sionismo. Buscaba elevar a Jabotinsky a la condición de dictador e integrar por la fuerza a la población de Palestina en la sociedad hebrea. Influido por el fascismo de Mussolini, pretendía crear un Estado judío basado en esos ideales. Aunque ganó protagonismo en 1930, su apoyo colapsó rápidamente en 1933. El banderismo fue una ideología radical de extrema derecha liderada por Stepan Bandera dentro de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Se caracterizó por ultranacionalismo, racismo, antisemitismo y la creencia en la violencia para crear un Estado ucraniano. Bandera defendía una Ucrania fascista de partido único, sin minorías nacionales. Él y sus seguidores postulaban una raza ucraniana pura, y sostenían antiliberalismo, anticomunismo y totalitarismo. En 1934 fue encarcelado por organizar el asesinato de un funcionario polaco. Liberado en 1939, lideró la facción radical o UN-B y declaró un Estado ucraniano en 1941, colaborando con la Alemania nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, vivió en Alemania Occidental y fue asesinado por el KGB en 1959. El poder Hutu es una ideología supremaquista étnica que afirma la dominación de los Hutu sobre otros grupos de la región, en particular los Tutsis y los Tue. Propagada por extremistas Hutu, desempeñó un papel central en el genocidio de Ruanda en 1994, con cientos de miles de víctimas. Partidos clave y sus milicias paramilitares respaldaron la ideología. Es más prevalente en Ruanda y Burundi, y se ha comparado con el nazismo por su extrema destructividad. El maoísmo nazi fue un movimiento político aparecido en Italia alrededor de 1968, liderado por el grupo Lucha del Pueblo.
Combinó ideas de extrema izquierda y extrema derecha, abogando por una mezcla de tácticas guerrilleras maoístas y principios fascistas, con el objetivo de crear una dictadura fascista del proletariado mediante el derrocamiento del gobierno y de la clase dirigente. Prácticamente desapareció tras la disolución del grupo en 1973. El fascismo árabe fue una ideología de extrema derecha que mezcló fascismo con nacionalismo árabe. Surgió tras la Primera Guerra Mundial y ganó tracción en el periodo de entreguerras, especialmente en Siria, Líbano, Irak y Egipto. Fue notablemente antiturco y recibió apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Su antisemitismo se intensificó tras la creación de Israel. La ideología varió desde posturas seculares hasta la inclusión de elementos islamistas. En 1941, fascistas árabes en Irak perpetraron el Farud, un violento pogromo antijudío en Bagdad. El integralismo brasileño fue un movimiento político fundado en 1932 por Plinio Salgado. Adoptó aspectos del fascismo italiano y buscó unir a personas de todas las razas bajo una sola bandera. Pese al lema, el antisemitismo fue prominente entre los integralistas. El movimiento tuvo organización paramilitar, desfiles regimentados y retórica contra el marxismo y el liberalismo. Promovió el nacionalismo como identidad espiritual unificadora y apoyó un gobierno autoritario guiado por valores cristianos. Hoy subsisten algunos grupos pequeños integralistas. El nacional-anarquismo es una ideología radical de derecha que combina nacionalismo étnico con elementos del anarquismo. Aboga por separatismo y por una pretendida pureza racial, promoviendo una sociedad sin Estado donde distintos grupos raciales o étnicos vivan en comunidades homogéneas y autogestionadas. Busca reemplazar el Estado-nación por comunas tribales, horizontales, no capitalistas, ecológicamente sostenibles y culturalmente tradicionales. Aunque el término tiene raíces en la década de 1920, el movimiento moderno comenzó a fines de los años 1990 con el activista británico Troy Sousgate. El chiangismo es la ideología de Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista en China y luego en Taiwán. Fue una filosofía autoritaria, nacionalista y de derecha que rechazó el individualismo y el liberalismo. Enfatizó el nacionalismo chino, el antiamericanismo, el antiimperialismo y un capitalismo dirigido por el Estado. Tuvo un elemento fascista, especialmente en la Sociedad de la Camisa Azul, un grupo paramilitar inspirado en movimientos fascistas europeos. Buscó destruir el comunismo y responder a agravios occidentales y japoneses. Su influencia disminuyó en la China continental tras la llegada del comunismo y se redujo en Taiwán con la democratización. El petainismo, ideología del régimen francés bajo Philippe Pétain en 1940, se caracterizó por énfasis en valores tradicionales, antiparlamentarismo y xenofobia. Impuso antisemitismo de Estado, persiguió a minorías como judíos y romaníes y rechazó principios democráticos modernos a favor de un Estado corporativista. Aunque se presentó como Revolución Nacional, fue reaccionario, buscando deshacer cambios de la Revolución Francesa. Reflejó muchos aspectos del nazismo, en especial en sus políticas raciales. El Partido Popular Francés, bajo Jacques Doriot, fue otro partido fascista y antisemita de esa época. El ilminismo fue la ideología del primer presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee. Promovió ultranacionalismo y supremacía étnica, enfatizando al pueblo coreano como grupo homogéneo. Similar al concepto nazi de raza superior, apuntó a crear una población unida y obediente bajo el fuerte liderazgo central de Rhee. Tuvo raíces en el movimiento independentista durante el dominio japonés, pero tras 1952 cayó en desgracia. El hindutva es una ideología política que promueve el nacionalismo hindú y busca establecer la dominancia hindú en India. Formulada por Vinayak Savarkar en 1922, influyó en grupos como RSS y VHP, además del partido gobernante BJP. Inspirado en el fascismo europeo, el hindutva ha sido descrito como una forma de extremismo de derecha que aboga por una mayoría homogeneizada y una hegemonía cultural. El siaísmo fue la ideología del general Muhammad Zia-ul-Haq en Pakistán entre 1978 y 1988, orientada a establecer un Estado islámico. Se centró en implementar leyes islámicas, militarismo y autoritarismo.
El Estado aplicó estrictamente la ley religiosa, con castigos severos como amputación por robo y flagelación por protestar por la libertad de prensa. Priorizó el poder militar sobre las instituciones civiles y recibió críticas por su carácter opresivo y antidemocrático, incluido el trato duro a minorías religiosas. Algunos lo consideran una versión islámica del fascismo. El radicalismo nacional es una ideología ultranacionalista y antisemita ejemplificada por el Campamento Nacional Radical en la Polonia de preguerra. Fundado en 1934 por jóvenes radicales del movimiento Democracia Nacional, adoptó ideas del fascismo italiano. Rechazó la democracia parlamentaria, abogando por un Estado nacional con liderazgo jerárquico y por la exclusión de minorías nacionales. Su influencia persiste hoy en Polonia a través de organizaciones que sostienen sus postulados. El strasserismo es una rama del nazismo que lleva el nombre de los hermanos Gregor y Otto Strasser. Combina nacionalismo extremo con antisemitismo económico y promueve un enfoque más radical y obrerista que el nazismo dominante. Como parte de la tercera posición, se opone tanto al comunismo como al capitalismo liberal. Otto Strasser lideró una facción dentro del partido nazi con estas ideas, pero abandonó el partido en 1930 para formar el Frente Negro, un grupo rival ultranacionalista. Su hermano Gregor y muchos seguidores fueron asesinados por Hitler en 1934. El strasserismo resurgió brevemente en los años 1980 en el Frente Nacional del Reino Unido y en Francia. El legionarismo se refiere a la ideología de la Guardia de Hierro, un movimiento fascista rumano fundado en 1927 por Corneliu Codrenu. Fue marcadamente antidemocrático, anticapitalista, anticomunista y antisemita, pero se distinguió por su profunda conexión con el misticismo de la Iglesia Ortodoxa rumana. Accedió al poder al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero el ejército lo suprimió en 1941. En la década de 1990 surgió el neolegionarismo en Rumanía, que afirma continuar ese legado. El ustachismo se refiere a los Ustasa, organización croata fascista y ultranacionalista activa de 1929 a 1945. Al principio destacó por atentados contra el Reino de Yugoslavia, incluido el asesinato del rey Alejandro I en 1934. Su periodo más notorio fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cometieron genocidio contra judíos, serbios y romaníes, alineándose con teorías raciales nazis para crear una Croacia racialmente pura. Su ideología mezcló fascismo, catolicismo romano y ultranacionalismo croata. El régimen Ustacha terminó con la rendición alemana y el establecimiento de la Yugoslavia socialista en 1945. El fascismo tecnocrático fue una ideología en Japón y Manchukuo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Buscó crear un estado de gestores con control gubernamental directo sobre la política y la economía. Inspirado en la Alemania nazi, intentó combinar sectores privado y público para eliminar desigualdades capitalistas y sostener la guerra total. Después de la guerra se adaptó a un marco de paz y democracia, pero mantuvo el enfoque en una economía y sociedad dirigidas por el Estado. Quienes lo defendían se apoyaron en teorías tanto del marxismo como de las políticas económicas nazis. Suscríbete para no perderte contenido nuevo y mira mi video sobre todos los tipos de comunismo para una buena comparación.